Ministerios Éxodus Monterrey presenta su programa Conociendo la Verdad. Convertíos, oh casa rebelde, y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, y no morirá. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno. Convertíos pues, y viviréis. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según tus caminos. Oh casa rebelde, yo soy el que soy, el Todopoderoso. Puedes contactarnos al 81 1025 0201. La paz y la gracia del bendito sea contigo en esta hora, pueblo. Espero que estés bien. Espero que todo esto, ¿verdad? Vaya como Dios lo está estableciendo en tu corazón, de modo que seas obediente, que seas siempre en tu vida espiritual, ¿verdad? Ser diligente en las cosas que el Señor ha estado hablando constantemente al pueblo, del arrepentimiento y del perdón de los pecados, porque ya es tiempo, es momento del cambio de nuestra vida siempre en el Señor, para poder que nuestros días ya no sean como los que eran anteriormente. Vivíamos en una vida de pecado, de frustración, de maldades, de engaños y engañando, con tantas cosas donde el Señor pues siempre puso como mandamiento, ¿verdad? Apartarte del pecado, o sea, apartarnos del mismo, de las maldades, no dejarnos engañar y todas esas cosas que el Señor ha mostrado. Viéndolo así, que el Señor ha hablado por medio de su palabra, por medio de su mensaje, por medio de lo que Él, por medio de sus labios, donde Él lo dijo claramente, ¿sí? Lo estableció en su palabra, todo eso. Y el problema ha sido de que ha sido muy... el pueblo ha sido, ¿cómo se puede decir? Negligente. La verdad de las cosas, no le ha puesto corazón a las cosas de Dios. Es verdad esto, que no se le ha puesto corazón. Si se le llega a poner corazón a las cosas que tú amas, obviamente a las cosas que tú amas, pues obviamente que ahí va a estar tu corazón en eso. ¿Sí? Estamos hablando ahorita ya, en estos tiempos, de ponerle corazón a las cosas de Dios. Si es tu deseo el querer ponerle corazón a la maldad, al pecado y a todas esas cosas, ese es tu asunto. ¿Sí? El asunto aquí y ahora es que si tú quieres vivir una vida recta delante de Dios en su reino, es ponerle corazón a las cosas de Él, a la obediencia, al creerle a Él, solamente a Él, nada más. Y bueno, ahorita traigo algo que estoy meditando desde muy temprano, sobre los que muchos dicen, entre la gente, entre todo el pueblo y todo eso, se llegan entre la misma gente a conocerse entre uno y otro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tienen una comunión una persona y otra, donde pues entablan relaciones entre pláticas y amistades, y de hecho entre los mismos novios y todo ese asunto, empiezan a conocerse entre ellos, ¿sí? Para saber
algunos que sus gustos, que es lo que no te agrada de mí, que no me agrada de ti, X. Empiezan a sacar todas esas cosas y empiezan a conocerse entre ellos mismos, toda la gente. Pero aquí lo más importante es, de lo que estamos hablando ahorita, es de conocer, de conocer realmente a Dios, ¿sí? Y lo que Dios está pidiendo de ti como hijo de Dios que eres, como te haces saber y como te haces hacer como hijo de Dios. Aquí el asunto es conocer a Dios, lo muy importante para esto en nuestra vida espiritual, conocer a Dios. No conocer de que a lo mejor exista Él, como dicen algunos que pues nomás saben que existe Dios, y algunos, y si en realidad conocen que existe, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es amor, que Dios es sublime, que Dios es todo para nuestra vida, Dios es esto y Dios lo otro. Pero en realidad las prácticas, como decía ayer, las prácticas no se hacen. Si realmente dices tú que conoces de Dios, ¿sí? Que conoces de Dios, la forma que podemos ver nosotros para poder decir, oye, bueno, pues sí es cierto, conoces de Dios, es que estás guardando sus mandamientos. Porque el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, dice que el tal mentiroso. O sea, la verdad hay que verla de esta manera, así simple, ¿sí? Porque cualquiera aquel que esté cumpliendo con los mandamientos rectos delante de Dios es obviamente que conoce de Dios y que no se enfrasca y no se vuelve y no se enreda en asuntos del mundo y en cosas donde Dios mismo no permitió, y no se anda enredando en todos esos asuntos. Pues hay que verlo así, ¿sí? Porque así es Dios, así es el Señor, ¿sí? Entonces, si se llega a conocer de Él, es porque realmente también le estás amando y le estás siguiendo, ¿sí? Así. Y vamos a las Escrituras, Pablo, porque estaba escudriñando en una de las profecías donde viene algo muy interesante, y ahorita estaba buscando un versículo muy importante donde, y créeme que así piensa la gente, así cree la gente, que por lo que dice la palabra, y más que no lo encontré realmente, lo andaba buscando por mar y tierra, por todas partes, pero no lo encontré. Es que sinceramente no recuerdo dónde estaba. Entonces, parafraseado, el Señor le dice al hombre, ¿pensabas tú que yo era igual? O sea, ¿pensabas que yo era igual que tú? Le dice el Señor al hombre, le dice al pueblo. ¿Por qué le dijo así el Señor? Porque en veces el pueblo, como empieza a hacer su mugrero, sus pecados, su iniquidad y todas esas cosas, ¿sí? Y como tienen en su mentalidad es que todos somos pecadores, es que no hay justo ni aún uno, y que tantas cosas que sacan, pueblo, ¿sí? Y resulta que, oye, pues como ellos tienen su mal pensamiento en decir que no, como no hay justo ni aún uno, y que podemos pecar y que no podemos dejar de pecar y que no hay perfección y que quién sabe qué otras cosas, tienen esa mentalidad. Por eso decía el Señor, ¿sí? Tienen esa mentalidad que Dios es así, ¿sí? Tienen esa mentalidad, claro, mas ellos no lo declaran, ¿sí? Porque ¿qué podrías hacer? Se podría contradecir, ¿sí me entiendes, pueblo? Entonces, Dios, el Señor, así le dijo al pueblo. ¿Pensabas y creías que era yo igual que tú? Obviamente no, ¿sí? Y eso nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor, santo y puro, ¿sí? Él verdaderamente no se va a comparar a un pecador, a uno que practica constantemente la iniquidad, a uno que empieza a hacer sus maldades constantemente y no pide ni perdón, y no se ve ni el arrepentimiento en el corazón. Eso nosotros debemos tenerlo bien claro a la verdad,
que Dios, como puro y santo, ¿verdad? Nunca se va a quebrantar el mandamiento, porque Él es santo y nunca va a poder quebrantar ese mandamiento de estar en la maldad, ni practicar la maldad, obviamente. Entonces por eso el Señor ahí así le decía: ¿pensabas tú, sí, que yo era igual que tú? Equivocadamente estaba el pueblo así. Y hoy en día piensa el pueblo, ¿sí? Que piensa que porque está haciendo males y todo, y se sienten hijos de Dios, y piensan que Dios es así. Así no es Dios, así no es el Señor, ¿sí? El Señor no es así, de esa manera. Sino como la cita, pueblo, y ahí sí, tú te la sabes, pueblo, bueno, léelo para que veas lo que dice en su palabra. Ahora, vayamos al libro, al libro de... Vamos al libro de 2 de Timoteo, pueblo. 2 de Timoteo 2:19. Y de ahí nos vamos. Esperemos que termine. Y si no, mañana, Dios mediante, ¿verdad?, terminaremos con esto que el Señor ha estado dando a meditar sobre el conocimiento y conocer al Señor, porque muchos así han llegado a hablar tanto, con tanta escritura, creen que con tanta escritura creen que conocen de la verdad, sí, y es un grande error de esa manera. 2 de Timoteo 2:19, porque dice, 2 de Timoteo 2:19. Fíjate lo que dice, pueblo. Aquí dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor obviamente conoce a todo aquel que toma por hijo, es el que conoce. ¿Por qué crees que en su reino, cuando estemos allí, esté aquel, ¿sí?, esté aquel que realmente no cumplió con los mandatos que Dios le pidió, no se arrepintió, hizo lo que hizo en toda su vida, y cuando llegue a la presencia de Dios, cuando llegue frente del gran rey, fíjate, ¿por qué crees que le va a decir a aquel que nunca se arrepintió y que hizo maldad toda su vida? Dijo, apártate de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No os conozco. Por eso aquí habla sobre un hijo de Dios, porque dice que Él conoce a los suyos. Él conoce exactamente a los que con fidelidad le están siguiendo. No a cualquier pecador, no a cualquier persona que no está cumpliendo con su palabra, que está siendo obediente. No cualquiera le va a decir, venid a mí, ¿sí?, buscadme. O sea, no cualquiera lo va. No a cualquier persona es el que va a tener como hijo, ¿no? Entonces, aquí claramente nos está diciendo que Él conoce realmente a los que son verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Porque como Él escudriña el corazón, la mente y todo, ¿sí?, Él sabe las intenciones del corazón. Él sabe todo de cada ser humano, ¿sí?
pero no conoce a aquel que comete iniquidad, ¿sí? Para él no, vamos a decirlo así, como diciendo, es como un extraño, como una persona que no cumple con las reglas que el Señor estableció. Nunca mente. Entonces, aquí, pueblo, está claro lo que dice. Sí, 2:19, nuevamente te lo puedo leer, que dice: pero conoce al Señor, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad. Ahora dice: todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, ok. Esa es una. En la otra, aquella persona que realmente está buscando de Dios, sí, pero está cometiendo todavía aún el pecado, necesita apartarse de la maldad. Si quieres entrar al reino de Dios, si quieres estar con Él en su reino, sí, pero que mientras tanto así no vas a poder entrar a Él. Ahora fíjate la otra, aquí en Segunda de Timoteo, en la misma 2:25, ¿sí? Y dice así. Vamos a leerlos desde el 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿sí? Y lo dice: por si quizás Dios le conceda que se arrepienta, ¿sí? Para conocer la verdad, ¿sí? Ahora, vamos con el otro versículo con el que estábamos ahorita, con el 2 de Timoteo, donde dice así, ¿verdad? Donde estábamos hablando, donde dice, Dios 19, ¿qué decía? Al último, decía: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice, apártese de iniquidad, ¿sí? Ok. Y hablando aquí sobre esto, dice que aquí que tengamos que corregir, dice, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Porque una de las cosas, para empezar, ¿sí? Cuando Dios nos da ese momento para poder arrepentirte y acercarte a Dios, es cuando eso nos dicen, donde dice la palabra que el Señor añade a los que van siendo salvos, ¿sí? Es el momento donde el Señor añade a toda esa gente, a todo el pueblo que está buscando de Dios, ¿sí? A que se arrepienta y lo busque de corazón, porque esos son los deseos del corazón que Él tiene en buscar al Señor, ¿sí? Entonces, dice el 25, que por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer, ahora dice, para conocer la verdad. Cuando el momento donde Dios te concede para que te arrepientas y seas ya hijo de Dios, ¿sí? Ok, ahí te da el privilegio de conocer la verdad. Es por eso que algunos, cuando son bautizados en el Espíritu Santo y son nuevas criaturas nuevamente, es cuando ahí me ha asombrado a la gente cuando abre sus ojos espirituales, oye pueblo, pero empieza a ver las cosas, ¿cómo te puedo decir? ¿Sí? Empieza a ver las cosas donde la mentira, ¿sí? Y la falsedad, todas esas como que desaparecen, y empieza uno a ver como diciendo más allá más allá de las cosas que son la verdad, que cuando uno es muy corto de vista, vaya, ¿sí? Que es corto de vista y no ve la verdad aún más allá, como que da cuenta, como que se difumina, o sea, se desaparece como toda esa nieblina, toda esa cortina de humo donde no te dejaba ver, ¿sí?
¿sí? El conocimiento de Dios, conocer a Cristo, conocer al Señor, conocer su palabra, conocer las profundidades y los tesoros maravillosos donde el Señor te da a conocer. Entonces, como que se desaparece así, ¿verdad? Entonces empiezas a ver tú, ¿sí? El conocimiento claro del Señor, la verdad, empiezas a ver todo, ¿sí? Por eso dijo el Señor, dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Del momento donde tú empiezas a ver con claridad la verdad de Cristo, las cosas más grandes y maravillosas que te está mostrando, ¿sí? Te empiezas tú ¿cómo se puede decir? Vamos a hablarlo de esta manera. Te empiezas a acoplar a las cosas y te empiezas a adaptar a la misma forma que el Señor, ¿sí? Es. Por eso dijo, andad como Él anduvo. Entonces empiezas a adoptar las mismas formas de vida, ¿sí? Que el Señor te está enseñando, ¿sí? Entonces empiezas a gozarte en ello, ¿sí? Empiezas a agarrar un deleite, un sabor a su palabra y a conocer más y más. Por eso es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, ¿sí? Es muy bienaventurado porque no a cualquiera le concede estas cosas, o sea, el Señor. Gente contumaz, rebelde, llena de pecados y todo ese asunto, que es que Dios le va a dar las perlas a los marranos. Obviamente no, porque Dios es Dios y Dios le da y le concede a aquel que tiene y le da más, ¿sí? Oye, tú tienes, le da más y más que a uno que tiene y lo desecha y pues, oye, ¿qué me estás dando a entender? Que no quieres, o sea, no quieres tomar de lo mío, dice el Señor, o sea, no quieres tomarlo, ok, no quieres, lo desechas, ok, le quita todo, ¿sí? Pues empiezan uno a ver y a abrir sus ojos, aquellos ciegos espiritualmente, empiezan a ver más allá de lo que el Señor le está mostrando, ¿sí? Entonces, su palabra así dice, ¿verdad? Les da, como dice su palabra aquí en el 25, ¿sí? Les concede que se arrepientan. Y cuando tienen en el deseo en el corazón de arrepentirse, se arrepienten de corazón, como dice más adelante, les da a conocer la verdad, ¿sí? Les abre el panorama excelente directamente el camino, como es el camino de vida que el Señor está mostrando. Por eso mismo, ¿sí? Como hijos de Dios, siempre, ¿sí? Le digo a la congregación, hay que ser diligentes, ¿sí? No te dejes engañar. Les hablo de una manera o de otra donde Dios me permite que ellos sí puedan entender sobre esto. Y pues gracias al bendito Dios que pues está abriendo ojos a la gente y empiezan veces a llegar, o sea, de poco en poco. No te digo que nos vamos y traemos los montones, como te decía en otras prédicas, a los montones a puros jalones, a puros empujones, en meterlos, ¿verdad? Hacer el grupito, pero sí, como dicen, de gotita en gotita, de uno por uno, a veces van llegando, pero porque sienten el deseo en conocer a Dios, en seguir en su camino. Y fíjate, otra de las cosas donde aquí también nos habla. Mira, fíjate aquí, creo que es Tito 1:16, pueblo. Mira, fíjate lo que es. Ahorita nos vamos a lo mejor. Aquí más, bueno, todo está excelente, pero aquí hay otros versículos donde, de hecho, hasta los marqué. De hecho, lo estuve marcando en algunos. Bendito sea Dios que, mira, dice Tito 1:16. Tito 1:16. Y dice así:
en el nombre del Señor Jesús. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sí está claro, pueblo, porque no tiene interpretación. Profesan conocer a Dios, o sea, lo declaran, lo dicen por todos lados, que conocen a Dios, pero que dice que con los hechos, con su forma de vivir, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, fíjate, no hay no hay una seguridad en su vida, porque pues oye, entonces ¿tú qué te podrías tú poner a pensar sobre eso mismo, por lo que dice? Sí, porque la realidad de las cosas, ves aquel, y me he topado gente así, cristiana, de iglesias, ya de hace años que los conozco, pero la forma de vivir está tremenda, o sea, es muy mala, la verdad. Luego así de entrada, cuando llegas, saludas y todo, luego se ven las acciones, donde realmente al ver su forma de vida, su forma de ser, o sea, dan testimonio, como dice, dan testimonio a que realmente no conocen a Dios. Porque si empezamos con el primer mandamiento que dejó el Señor, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, empiezan a entablar una plática luego y empiezan luego hablando mal de su prójimo. Luego empiezan a hablar a sus espaldas, donde realmente a lo mejor su prójimo ni en cuenta le pasa por su mente, en guardar un rencor, en guardar una ira sobre esta persona que está hablando mal, ¿verdad? Pero sí dan mal testimonio, donde de entrada luego empiezan a llevarse luego un pecado, ¿sí? Y quebrantan el mandamiento donde el Señor así dijo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de la misma manera, donde no aman a su prójimo, dan testimonio a que ni en sí mismos no se aman, ¿sí? Porque el que se ama, sí, porque el que ama a su prójimo se ama a sí mismo, como dice. Así lo dejó dicho y estableció el Señor. Ahora te imaginarás a Dios. ¿Crees que le amen? Realmente no le aman, porque realmente que es a su prójimo principalmente, que se le tiene que amar de una manera diferente, ¿verdad? No le aman, o sea, el que le ven, ¿sí? Hablan pestes de ella y de él o quien sea, ¿sí? Y resulta que a Dios que no le ves, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces ahí se refleja donde realmente no se ama a Dios, ¿sí? Fíjate nada más las acciones, pueblo, para que veas que no son mentiras de esa misma forma, porque la misma palabra de Dios, ¿verdad?, los desnuda claramente, ¿sí? Exactamente donde están mal, ¿sí? Por eso mismo. Y es un momento donde ahora que necesitamos nosotros poner la atención, más que nada, esa atención en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, ¿sí? Enfocarte lo que es a tu palabra, a lo que el mandamiento está establecido, a lo que está diciendo todos los días, constantemente, apártate del pecado, y resulta que pues, a veces ni conocen qué es pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay quien les instruya, no quien les hable. Entonces, para eso son estas prédicas, para que cada quien, ¿verdad?, tome, ¿sí?, conciencia y vea sus caminos realmente, cómo va caminando, ¿sí? Para que vea dónde está parado, dónde está cimentado, en qué está creyendo, porque muchas veces dicen que creen, pero no es cierto. Es como dice aquí, ¿sí? Profesan, ¿sí?, que conocen a Dios, pero sus hechos, o sea, dicen lo contrario, los hechos mismos, ¿sí?, no es así. Entonces, pueblo, para que veas que la Escritura y su palabra, mira lo que dice, pero
pueblo donde realmente necesita conocer a Dios. Necesita conocerlo. Conocerle bien. Conocerle quién es Dios. Fíjate que de una vez yo me quiero, para irnos hasta allá, hasta a Jeremías, pueblo, para que vean, mira lo que dice. Vamos a Jeremías. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y 24. Para que veas. Te estás deleitando, pueblo, con la palabra, porque esto debe de ser un deleite, pueblo. 9:23. Jeremías 9:23, del 23 al 24. Dice su palabra así, dice: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero dice el 24 de Jeremías 9: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, Dios eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué cosas es lo que quiere el Señor? Si se me acaba el tiempo. ¿Qué cosa es lo que no es lo que quiere el Señor? ¿Ahí estamos hablando? ¿Sí? En el 24. ¿Qué cosas es lo que quiere? Que se haga justicia, ¿sí?, en esta tierra. Y la justicia no se hace en esta tierra. Porque no hace justicia en la tierra, no hacen las cosas justas, no hacen las cosas como deben ser. ¿Sí? Ahí vamos de vuelta. ¿Sí? Es porque no se conoce a Dios. Y cualquier persona, cualquiera, hasta el inconverso todavía, pero, oye, como hijo de Dios, pueblo, o sea, haz justicia a las cosas, ¿sí? Haz misericordia, y no hay misericordia. No se hacen estas cosas. ¿Qué queremos dar? ¿Qué quiero entender con esto? De que en realidad así no se conoce a Dios. Porque tiene Dios misericordia de ti, tú también da a tener misericordia de aquel, de tu prójimo. Y es lo que estamos hablando hace rato sobre el prójimo, pueblo. Oye, te pones a hablar a sus espaldas, pueblo. ¿Sí? ¿Dónde está la misericordia de Dios a tu prójimo? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la justicia que estás haciendo? ¿Sí? Eso da a delatar que no se conoce de Dios. Y todo el tiempo se comete, pueblo, todo el tiempo se comete injusticia al prójimo. En cualquier forma, de cualquier manera se comete injusticia y no hay misericordia de él. Y no hay quien haga misericordia, tenga misericordia. ¿Sí? ¿Ves? A quien veas, te pide, pasas de largo y no le das de perder una moneda, sinceramente. Le hace falta esto, le hace falta lo que sea, y pasas desapercibido y no, pasas como de la vista gorda y no. Tenle misericordia, o sea, el asunto es de que demuestra el amor con tus acciones, no nomás lo digas. Es que yo fui a tales partes y he ido a tales partes, a tal municipio, a tal otro, a tal colonia, le he dado a tal persona, a tales gentes, a tales, o sea, ¿para qué estarlo hablando a los cuatro vientos en voz de trompeta? ¿Por qué mejor no lo haces, no lo practicas? ¿Qué es mejor? Sí. Practícalo, haz lo mejor, ¿qué es lo mejor delante de Dios? En unos que hasta se ponen, lo transmiten en vivo, por Face, ¿sí? A lo que están haciendo también. Ayer estaba viendo sobre ese video. Yo soy pastor y que no sé qué cosa, y dándole su ropa y bañándolo y dándole cobija a otro. Y bueno, el asunto es de que tienes que
tener que dar a que te vean lo que estás haciendo. Es que quiero tantos likes, no hombre, ¿cuál? O sea, tú haz lo que Dios vea lo que estás haciendo en lo oculto. O sea, no es necesario que tengas que tener arrimada una multitud de gente para que todos te vean, que te digan, si tienes misericordia. No es necesario. Sí, no es necesario eso. Dalo de corazón. Sí, no hay necesidad de andar robando cámara de nada para que todos te vean. Así es, pueblo. ¿Por qué es tan hipócrita, pueblo? Porque las cosas no se tienen que hacer así. ¿Sí? Así es, pueblo. Entonces, piensa las cosas, piensa lo que estás haciendo. No seas tan religioso. Tanta religiosidad que ha abundado en este mundo. Tanto el pueblo ha sido así. Y por eso mismo está la ceguera. Por eso no ven más allá y no conocen a Dios. Por lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que está pidiendo. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Tanta letra, ¿verdad? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En eso te tienes que enfocar, pueblo, en conocer al Dios eterno, al verdadero Jesús de las Escrituras. A Él es el que tienes que conocerle más. Sí. Porque en esos días así, como vuelvo y repito otra vez, se dice mucho y se habla mucho de conocerle. Se declara desde las azoteas, declarando que se conoce de Dios, que saben de Dios, y que siguen a Dios, y que buscan a Dios, y que aman a Dios. Tantas cosas que sacan, pero los hechos van muy abajo. Tienen un promedio muy bajo, en realidad. ¿Sí? Quedan reprobados, como decía Pablo, en la manera tan mala muy reprobados están. Más, imagínate Dios, y cualquier pecadito, ¿tú crees que va a entrar al reino de Dios? Mínimo, no va a entrar nada en absoluto. Entonces, si tú piensas que, como uno que me dijo, sí, por ahí en el Face, que todavía, que tengamos el 90%, sí, de obediencia, el 90% de santidad, el 90% de conocer las Escrituras, pueblo. Sí. Y si es allí donde el Señor haya gracia. Sí. Mientras tengas ese 90% dizque en santidad y el 10% en maldad y en pecados, ¿tú crees que vas a entrar al reino del Señor así? ¿Tú crees que vas a entrar ahí, pueblo? No. Así es. Por eso mismo se tiene uno que perfeccionar en esta tierra, pueblo. ¿Sí? Tiene que perfeccionar en la santidad todos los frutos del Espíritu al 100, pueblo. Porque ya preparados tú y mantenernos firmes en la roca que es Cristo, pueblo. Cuando Él venga, bendito sea el nombre del Señor, nos vamos con Él. Así es, así de fácil. Porque Él es lo que Él quiere. Los quiere puros y santos. No los quiere malhechores. ¿Sí? Bendito sea Dios. Pero bueno, Dios tiene misericordia y es claro, espera que se arrepienta el pueblo. Que se arrepienta el pueblo. Ya tu decisión de seguir en tu maldad, bueno, pues ya es tu decisión, porque ¿qué podemos nosotros decir? Como aquí en la entrada, solamente Dios. La decisión es tuya. Y siempre te voy a decir esto, pueblo, de que hay un cielo, hay un infierno donde está esperando a los malhechores, está esperando a los desobedientes y rebeldes, está esperando a los pecadores, aquellos que realmente no están obedeciendo a la verdad y no están siguiendo como es debido a lo que el Señor estableció.
Así que pueblo, ponte las pilas porque ya es el tiempo. Ya no falta mucho, pueblo. Ya no es tiempo de estar otra vez en las mismas paganerías que estabas viviendo antes. Ahora cambia tus caminos, cambia esos caminos donde estabas antes, en tu maldad. ¿Sí? Busca a Dios, busca al Señor, arrepiéntete, pueblo. Ya nomás para terminar, pueblo. Y terminamos con esto. Ya vámonos a Hebreos 8:11. A ver si es este. Lo traigo aquí, 8:11. Se me hace muy corto, pueblo, en serio, esta hora para predicarte, pero poquito, lo que sea, pueblo. Lo hago con todo mi corazón para que tú cambies tus caminos, en serio. 8:11 dice la palabra del Señor. Porque dice que sí está escrito. Dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Sí? Todo aquel, ¿sí?, que tenga dispuesto el corazón, y como te digo, ¿sí?, ¿sí?, para seguirle a Dios, para seguirle al Señor. Todo aquel que tenga dispuesto su corazón y el deseo en buscarle con toda su alma, con todas sus fuerzas, ¿sí?, el Señor no te va a desechar. Obviamente no te va a desechar porque conoce de ti, conoce la necesidad que tienes, el deseo que tienes en Él para buscarle. Entonces, obviamente, el Señor va a tomar de los suyos, va a tomar a sus hijos, a los que obedecen la palabra, a los que obedecen su verdad, a los que en Él están, ¿sí?, a los que son obedientes, ¿sí?, a los que no se dejan engañar por ninguna mentira del enemigo. Entonces, pueblo, vas a ser instruido y vas a conocerle a Él, ¿sí? Es por eso que se añade a la iglesia a los que son salvos, ¿sí? Porque hay veces que solitos, y me ha tocado, pueblo, gente que no conoce y que nunca ha estado en iglesia, le han hablado del mensaje, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Me dijo una persona, de hecho está en la congregación conmigo, dice: yo nunca he pisado ni un lugar, ¿sí?, de iglesias ni nada, sino que el Señor me enseñó en mi casa, ¿sí? Tengo mi Biblia, entonces de ahí empecé yo a conocer al Señor, yo conocer todas las cosas, todas las riquezas de Él. Entonces no hubo necesidad, ¿sí?, de andarme metiendo en la iglesia, ni andar brincando ni en otra. O sea, el Señor ahí le instruía al Señor, una hermana, ahí le instruía. Entonces el Señor le van dando el conocimiento, mientras que el corazón de ella, de él o de ella, ¿sí?, esté dispuesto a buscarle por amor de corazón, ¿sí?, le va a dar todo. Pues ahora las iglesias de hoy, ¿cómo están? Y cómo los cautivan en la manera de que les dicen: no dejes de congregarte, es que está escrito, ¿sí?, no dejes de congregarte, hay que ir a la iglesia. Y salen con ese tipo de paganerías tan malas que realmente los hacen para traerlos forzados, para traerlos cautivados, y que tengan que estar ahí. Y ya te había dicho, ¿sí?, pero no los hacen con un propósito de poder mostrarles la verdad, sino que los hacen con un propósito de ellos, de que sus ganancias de ellos, para tener más diezmos, para tener más ofrendas. Entonces ya después de ahí, ya teniéndolos allá adentro, empiezan a decirles que tienes que ofrendar, que tienes que diezmar, porque si no, la maldición va a venir sobre ti. Empiezan a meterles mentiras, cosas que realmente donde el Señor, ¿sí?, no forzó a nadie para estas cosas. Por eso, pueblo, necesitas ponerte diligente en las cosas de Dios. Búscale, lee la palabra. Y si ya tienes el conocimiento de la palabra, qué bueno, ¿sí? Ahora, créele a Él, solamente. Crea a su palabra, a todo lo que has leído, pueblo. Lee y créela. Solamente cree. Y vas a ver lo que Dios te va a mostrar, ¿sí? Y esto, pues te lo dejo para que lo medites, pueblo, porque es muy importante estas cosas, donde el Señor está enseñando cada día que el pueblo se arrepienta
y deje sus malos caminos, ¿sí? Y le busque de corazón, ¿sí? Así es, pueblo. Bueno, que la paz y la gracia del Señor sea contigo, pueblo. Que Dios te guarde.